¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días. El día de hoy quiero platicar brevemente con ustedes respecto a una pequeña exposición sobre decreto por el cual se derogan, adicionan diversos artículos a lo que es la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, lo que es la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Todo esto encaminado respecto a lo que es presuntamente la compraventa de estas facturas que amparan operaciones inexistentes, mal llamadas facturas falsas, que de falsas pues no tienen nada. Lo que sí tienen son operaciones simuladas, operaciones carentes de sustancia económica. Ahora bien, este decreto pues se publicó ya lo que es el viernes 12 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual ya se perfecciona y se adicionan diversos artículos a lo que es, lo que comentábamos, diversas leyes, mediante el cual pues se pasa a traer a distintos contribuyentes, de los cuales pues no nada tienen que ver con el tema del contrabando de comprobantes fiscales, que sin duda alguna pues el espíritu de lo que es la Ley Nacional en contra de la delincuencia organizada, pues dentro de la exposición de motivos por el cual surgió a la vida jurídica, fue sin lugar a dudas pues perseguir y erradicar la delincuencia organizada, que en este contexto pues nada tiene que ver la delincuencia organizada con el tráfico de comprobantes fiscales, que sin lugar a dudas, pues bueno, si tenemos tiempo más adelante, pues los invito a que puedan revisar esta exposición de motivos, pues mediante el cual surgió a la vida jurídica, repito, esta ley nacional en contra de la delincuencia organizada, que ya se está fuera por completo de contexto esta reforma. Ahora bien, entrando en materia, se adicionaron, se reformaron, como comentábamos, 5 disposiciones legales. La principal de ellas que se modificó es la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, ¿correcto? Esta modificación, ¿en qué consistió? Simplemente pues se modificó un artículo, que es el artículo 2, se modificó una fracción y se adicionaron dos fracciones de este artículo segundo. Principalmente, ¿qué nos dice esta ley federal en contra de la delincuencia organizada? Nos dice, a ver, son delincuentes que pertenecen a la delincuencia organizada cuando se junten más de 3 personas de manera reiterada para realizar una conducta ilícita señalada en el artículo segundo de esta ley federal en contra de la delincuencia organizada. Ahora, el artículo segundo es muy claro sobre qué conductas son las que se califican como delincuencia organizada. Para efectos fiscales se adicionaron 2 fracciones y se reformó una fracción. La fracción que se reformó fue la octava de este artículo segundo, mediante el cual pues ya se hablaba y se señalaba como delincuencia organizada el contrabando y su equiparado, ¿sí? El contrabando y su equiparado sin limitante alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que con el simple hecho de que se considere que existe contrabando por más de 3 personas y de manera reiterada, sin importar la cuantía del contrabando o de su equiparado, estamos hablando de artículos 102 o 105 del Código Fiscal de la Federación, de facto pues se daría la hipótesis jurídica de hablar de que existe una persecución en contra de unos delincuentes calificados como delincuencia organizada. Ahora bien, este artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué nos dice? ¿Quiénes serán considerados como delincuentes en materia de contrabando? 1. Cuando se introduzcan o se extraigan del país mercancías omitiendo el pago total o parcial del arancel, ¿correcto? 2. No contar con el permiso de la autoridad competente para poder introducir o extraer alguna mercancía, algo que sin duda alguna dentro del paquete económico fiscal para el ejercicio 2020 que está pues ya prácticamente a días de publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
estamos en espera nada más de que se formalice lo que es la legalización de todos estos autos que se consideran introducidos de manera ilegal, que en el argot y la jerga popular se les llama pues como lo que es autos chocolate. Bien, estos autos chocolate sin duda alguna encuadrarían en esta hipótesis jurídica del artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, que se considerarían pues como contrabando, porque sin contar con el permiso de la autoridad competente se introdujeron al país. Y pues bueno, mediante este estímulo fiscal, y lo de entre comillas estímulo fiscal que se espera provenga y se incorpore en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del 2020, pues bueno, se estaría legalizando y se estaría incurriendo pues en un acto probablemente de una antinomia jurídica en materia de lo que es Código Fiscal de la Federación y Ley de Ingresos de la Federación. Ahora, ¿qué también se considera contrabando? La importación o exportación de mercancía prohibida, sin duda alguna. Si hay mercancía de importación o exportación prohibida, pues sería contrabando, hablando de estupefacientes, hablando de armas, que es desafortunadamente es lo más habitual aquí en nuestro país, en México, o lo que nos estén viendo desde algunas otras latitudes, aquí en México es lo que más abunda. Y finalmente se considera también contrabando extraer mercancías de recintos fiscales o fiscalizados, que para este caso pues bueno, estos se consideran para la ley aduanera como lo que es pues un estado en el cual las mercancías deben de guardar para ya sea su procesamiento o derivado del origen que se les vaya a dar a estas mercancías, mediante el cual su régimen jurídico por el momento se considera recintos fiscales o fiscalizados, que pues bueno, para poder introducirse al país y salir de esa forma jurídica, pues tiene que seguir un proceso, no es simplemente extraerlos de manera arbitraria. Perfecto. Entonces, dentro de esos 4 supuestos se consideraría contrabando, que de facto, pues bueno, el que incurre en alguna de estas circunstancias sería considerado como pues una causal para poder ser perseguido por lo que respecta a la ley federal en contra de la delincuencia organizada, considerando, repito, que se concatenen estas circunstancias de que se unan 3 o más personas para realizar de manera consuetudinaria estos actos. Bien, ahora, también, ¿qué se consideraría como delincuencia organizada? Hablando de lo que es el contrabando en su equiparamiento, ahí sí son muchas causales. ¿Por qué? El equiparamiento, ¿qué quiere decir a diferencia del contrabando? El intento de realizar la conducta, el intento de realizar algún tipo de circunstancia de llevar a cabo el ilícito del contrabando. De lo que nos habla más que nada este artículo 105 del Código Fiscal de la Federación es de vehículos. Varias de las fracciones nos hablan de lo que tiene que ver con los vehículos, lo que es la introducción de vehículos del extranjero al país, ya sea sin el permiso pertinente o que si se introducen al país con un permiso se salga de esa franja fronterizo mediante el cual se le otorgó al particular la autorización para poder introducir al país el vehículo, se salga de la limitante mediante el cual se le autorizó. Entonces en ese lapso se considerará pues que ya está incurriendo en un contrabando equiparado, porque sin lugar a dudas este personaje estaría incurriendo en una tentativa de contrabando para poder ya incorporar o introducir al país este vehículo de manera ilegal. Repito, en el paquete económico fiscal 2020 que nos encontramos en espera de que se publique, pues bueno, vendrá ya incorporado ahí lo que es la legalización de todos estos vehículos. Finalmente, una fracción que sí cómo me encanta esta fracción de este artículo 105 del Código Fiscal de la Federación en materia de equiparamiento de contrabando, que nos habla, se considera contrabando equiparado, fracción 11ª, para los que tengan oportunidad de verlo, introducir mercancías a otro país omitiendo el pago de los impuestos al comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Si nosotros mexicanos, ejemplo, llevamos un vehículo
no sé, a territorio americano sin pagar las cuotas compensatorias o los impuestos pertinentes, no obstante, allá en territorio americano se considere algún tipo de delito que nos constriña al pago de algún tipo de multa, en México, ¿sí?, se considera contrabando equiparado. ¿Por qué? No nos afecta, no hay un interés jurídico, un interés legítimo mediante el cual pues nos esté afectando de manera directa. Híjole, sin duda alguna esta fracción onceava del artículo 105 en materia del contrabando equiparado, para mi juicio y mi criterio se considera pues fuera de contexto, ¿verdad? Esto es por lo que respecta a la modificación del artículo segundo, fracción octava de la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada. Ahora, a la parte medular, a la parte de fondo, de donde proviene toda esta concatenación de reformas en materia de delitos penales fiscales. Se añade la fracción octava bis, de este artículo segundo de la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, que nos dice, a ver, te podrás considerar como parte de la delincuencia organizada cuando incurras en alguna de las causales de lo que es defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, ¿sí? De entrada, ¿qué quiere decir la defraudación fiscal? Defraudación fiscal está tipificado por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. ¿Esto qué quiere decir? Que con el uso de engaño o aprovechamiento de errores, el contribuyente omita de manera parcial o total el pago de algún tipo de contribución, la contribución que sea. Al hablar de contribuciones, por lo general, por lo genérico, estamos hablando de impuestos o en materia de seguridad social, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Sí? Que con el uso de engaños o aprovechamiento de errores, el contribuyente no pague, es decir, a través de las llamadas planeaciones fiscales. Que la planeación fiscal, este artículo 108, de facto lo convierte en lo que vendría siendo un delito en materia fiscal, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? También nos habla de la defraudación fiscal equiparada. Defraudación fiscal equiparada, regulado por el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, que su equiparamiento, como ya lo comentábamos, ¿qué quiere decir? Tratar de incurrir en algunas circunstancias que conlleven al hecho de provocar lo que es el fraude en contra del fisco. En fin, ahora, ¿cuáles serían estas causales de procedencia para lo que es el fraude fiscal equiparado? Exclusivamente para la modificación de la reforma de la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada. Únicamente estaríamos hablando de 4 supuestos. 1, cuando el contribuyente manifieste deducciones falsas. 2, cuando el contribuyente manifieste ingresos menores. 3, cuando exista la llamada discrepancia fiscal. ¿Cuál es esta discrepancia fiscal? Que sus gastos incurridos superen a los ingresos, que esté gastando más de lo que está declarando. En ese caso se considerará también que existe un fraude fiscal equiparado para efectos de la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada. Y 4, ¿sí?, simule uno o más actos jurídicos en perjuicio del fisco federal. ¿Qué quiere decir? Pues que para efectos de algún tipo de beneficio por parte del contribuyente, simule algún tipo de contrato, simule algún tipo de actuación mediante el cual, repito, estamos en espera de que se publique las reformas que forman parte del paquete económico 2020, mediante el cual ya lo que es la razón de negocios, no obstante la razón de negocios pertenece al ámbito jurídico de las normas de información financiera. Ahora lo que es la autoridad fiscal podrá reestructurar todo lo que es el beneficio económico del contribuyente para poder tipificar, ya sea como probablemente algún tipo de fraude fiscal equiparado por la simulación de un acto jurídico mediante el cual su base gravable disminuyó a consecuencia de esta simulación del acto jurídico y por ende la disminución de la base imponible para la determinación del impuesto, ¿correcto? Ahora,
Ya teniendo estos hechos, ¿qué sucede? El fraude, ¿sí? Ya sea la defraudación fiscal o la defraudación fiscal equiparada, tiene que ser superior a los 7.8 millones de pesos. ¿Qué quiere decir estos 7.8 millones de pesos? No quiere decir que el impuesto emitido sea de 7.8 millones de pesos, sino que el crédito fiscal, ¿sí? Al hablar de crédito fiscal estamos hablando del impuesto o de la contribución, de sus multas, sus recargos y actualizaciones superen los 7.8 millones de pesos. Que por lo regular, si sacamos un cálculo estimado de que un contribuyente haya omitido 3.5 millones de pesos en su declaración anual o haya manifestado 3.5 millones de pesos de deducciones superiores a las reales, sin duda alguna sacamos el cálculo, le sumamos las multas, los recargos y las actualizaciones y de facto se nos da esta hipótesis jurídica de los 7.8 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo que sucede por consecuente? La autoridad deberá de realizar una cuantificación del delito al presentar su querella. Esto regulado por el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, ¿correcto? Este artículo 92 del Código Fiscal de la Federación nos señala el procedimiento que deberá de seguir la autoridad fiscal cuando pretenda querellarse, ¿sí? Por algún tipo de delito en materia fiscal. ¿Qué nos señala este artículo? A ver, tu autoridad fiscal, cuando vengas a quejarte con la fiscalía, ¿sí? Cuando vengas a quejarte en materia de que consideres que existe alguna causal de que hayan incurrido en algún delito, ¿sí? Deberás de cuantificarme en tu querella de cuánto es de lo que te quieres querellar. En este caso vendrá muy de la mano la cuantificación de la querella con lo que es la determinación de lo defraudado para efectos de esta ley federal en contra de la delincuencia organizada como parte de la fracción octava bis de la ley federal en contra de la delincuencia organizada. Bien, ahora tenemos también la fracción octava ter que se adicionó a esta ley federal en contra de la delincuencia organizada. A diferencia de la fracción anterior, comentábamos de los 7.8 millones de pesos en materia de lo defraudado, de la cuantificación de lo defraudado. Esta fracción octava ter, ¿qué nos dice? A ver, contribuyente, cuando hayas adquirido comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o contribuyente hayas emitido comprobantes que amparen operaciones inexistentes por 7.8 millones de pesos, que en su conjunto sumen esta cantidad, 7.8 millones de pesos, te considerarás para efectos de esta ley federal en contra de la delincuencia organizada. Contextualizando, recordemos que para efectos de lo que es la expedición de comprobantes que amparan operaciones simuladas, tiene que haber dos partes, el que los enajena y el que los adquiere. Ahora, el que los enajena, ¿sí? Para poder surtir este procedimiento, se debe de seguir el procedimiento del artículo 69, que quiere decir que primero le notifican al contribuyente que enajenó los comprobantes que simularon operaciones inexistentes, deberá de seguir todo el procedimiento que nos habla el 69, ya que haya quedado firme el procedimiento. Este procedimiento le surtirá efectos al que los adquirió los comprobantes fiscales, ¿sí? Que en su caso, este adquirente de los comprobantes con operaciones inexistentes podrá de la misma manera incurrir en alguna causal para poder manifestar su inconformidad, que en caso de lo contrario, pues bueno, este contribuyente que los adquirió deberá de llevar a cabo el procedimiento de desincorporar sus comprobantes fiscales de lo que fue el cálculo de sus impuestos y pagar la diferencia por lo que tuvo que haber pagado realmente en caso de no haber adquirido estos comprobantes que ampararon operaciones simuladas, que para tal caso, ya sea que para el que los vendió o el que los adquirió, estamos hablando de que los comprobantes fiscales sean superiores a 7.8 millones de pesos. Si son inferiores a 7.8 millones de pesos, pues bueno, se llevará a cabo un procedimiento distinto,
¿sí? No obstante en la materia penal fiscal, pero no formarán parte de esta reforma de la ley federal en contra de la delincuencia organizada. Ahora, estos delincuentes, ¿sí? Delincuentes, ¿cuándo se consideran como amenazas a la seguridad nacional? Parte también que se reformó este artículo 5 a la Ley de Seguridad Nacional, se adicionó la fracción 13ª, mediante el cual pues ya se consideran amenazas a la seguridad nacional a los delincuentes, ¿sí? A los delincuentes en materia pues de lo que es la venta de comprobantes fiscales, a lo que es la defraudación fiscal y el contrabando equiparado, pero no es de manera general. ¿Cuándo se consideran como amenaza a la seguridad nacional? 1. En materia de contrabando y su equiparado, cuando las cuotas compensatorias que hayan omitido sean superiores a 1.2 millones de pesos. O 2, en materia de contrabando y su equiparamiento, se hable de mercancías de tráfico prohibido. Y 3, sí, muy importante, para que se concatene toda esta parte y se considere al contribuyente como parte como amenaza a la seguridad nacional, que el contrabando equiparado sea mayor a 1.2 millones de pesos en cuotas compensatorias o mercancías de tráfico prohibido y existe alguna de las causales, ¿sí?, para que el contrabando y su equiparamiento sea calificado el delito. ¿Qué quiere decir que sea delito calificado? Pues bueno, al hablar de delito calificado tendríamos que incurrir a este artículo 107 del Código Fiscal de la Federación para ver cuándo hay un delito calificado en materia de contrabando y su equiparamiento, que por señalar un ejemplo, cuando se haya llevado a cabo el delito de contrabando de noche y por lo que es territorios inadecuados para poder introducir o extraer mercancías del territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Fuera de lo que es pues lo que vienen siendo los recintos mediante los cuales se pueden llevar a cabo los procedimientos de importación o exportación, las aduanas, de otra manera. Bien. 2. ¿De qué otra manera se considerará que hay una amenaza a la seguridad nacional? Hablando de defraudación fiscal y su equiparamiento, ¿sí?, exclusivamente cuando el monto de lo defraudado sea superior a los 7.8 millones de pesos, ¿sí? Recordemos, 7.8 millones de pesos como crédito fiscal, no como impuesto, y se encuentren y formen parte de las causales, ya sea del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir? Tratar de engañar a la autoridad a través de errores que existan en la ley, o 109, cuando el contribuyente omita ingresos, simule deducciones, sus gastos sean superiores a sus ingresos, o haya realizado algún tipo de acto jurídico en contra del fisco. En ese caso se considerará como amenaza a la seguridad nacional. Fuera de eso no se considerará como amenaza a la seguridad nacional. Y 3, en materia de compraventa de comprobantes fiscales, el tráfico de comprobantes fiscales, reiteradamente, cuando la suma de los comprobantes fiscales, ya sea para el que adquiere o el que vende los comprobantes fiscales, que amparan con operaciones inexistentes, sea superior a los 7.8 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se consideren amenaza a la seguridad nacional y formen parte de estas tres hipótesis jurídicas, pues sin duda alguna lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, también como parte de la reforma, nos habla de que se ameritará prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el imputado y el juez podrá solicitar y señalar al imputado, se le amerita prisión preventiva oficiosa cuando recaiga en alguna de estas tres causales. Recordemos que la prisión preventiva oficiosa se encuentra regulada la figura a través del artículo 19 constitucional como parte de esta jerarquización de las leyes.
Algo que sin duda alguna dentro de esta reforma se encuentra extremadamente fuera de contexto es el control sobre los acuerdos reparatorios, que sin duda alguna la Secretaría de Hacienda, la finalidad de la Secretaría de Hacienda, como parte de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos habla que la Secretaría de Hacienda pues, es el órgano recaudador, el órgano administrador de los recursos del Estado, que como parte de esta reforma, el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de que no serán procedentes los acuerdos reparatorios en materia ya sea de lo que cuando exista contrabando, cuando exista defraudación fiscal y su equiparado mayor a 7.8 millones de pesos o el tráfico de facturas superior a 7.8 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Al imputado el juez lo toma, lo mete a la cárcel, ¿sí? No procede el acuerdo reparatorio, algo que sin duda alguna existiría a mi criterio una antinomia jurídica por parte de lo que vendría siendo el Código Fiscal de la Federación, porque recordemos, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación nos habla de que existe una reparación del daño, ¿sí? Existe una reparación del daño, pero esta modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla que no procederá la reparación, el acuerdo de reparatorio, que para estos efectos la Secretaría de Hacienda lo que pretende dentro de su finalidad, repito, como parte de esta ley orgánica de la Administración Pública Federal, es recaudar, es tener el dinero para poder llevar a cabo los procedimientos y pues sin duda alguna el seguir del país con los gastos que requiere, indistintamente de lo que es la Secretaría de Hacienda necesite, quiera, y dentro de sus atribuciones sea la persecución, algo que le compete pues al Ministerio Público como parte de las características constitucionales del artículo 21 constitucional, que nos señala que pues la investigación de los delitos de entrada corresponde al Ministerio Público y el ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público. Al hablar del Ministerio Público estamos hablando de la Fiscalía, algo que esta reforma le está atribuyendo facultades competentes a la Secretaría de Hacienda para efecto de decir, a ver, tomo al imputado, lo metemos a la cárcel como parte de pues de que exista algún tipo de procedencia para la prisión preventiva oficiosa. No hay un acuerdo reparatorio, si me debes, espérate, primero investigo, te quiero guardado, no quiero reparación del daño. Yo te quiero en la cárcel. ¿Para qué quiere la Secretaría de Hacienda un contribuyente en la cárcel? Pues simplemente podríamos decir y señalar como un medio político muy poderoso de persecución. Y finalmente, como parte de estas reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla de lo que es el criterio de oportunidad. Este artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de entrada, ¿qué es este criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad no es otra cosa más que el beneficio sea superior al costo de lo que es la acción penal que lleve a cabo el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que le vaya a salir más caro al Ministerio Público llevar a cabo toda la investigación, la integración de la carpeta, etcétera, para ejercer la acción penal en contra del imputado, a lo que le conllevará y desencadenará la reparación del daño. Pero como parte de esta reforma muy absurda, este artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice, no habrá criterio de oportunidad. La Secretaría de Hacienda, no obstante lo que pretenda recaudar sea 8 millones de pesos y al Ministerio Público le cueste 25 o 30 millones de pesos la investigación y el ejercicio de la acción penal, no procede el criterio de oportunidad. Siempre que se hable de lo que vendría siendo algún tipo penal en materia fiscal relacionado a la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, se deberá de seguir indistintamente si el criterio de oportunidad es mayor al beneficio. Únicamente podrá preservarse este criterio de oportunidad cuando el criterio de la Secretaría de Hacienda, a través de su Procuraduría Fiscal,
lo considere pertinente. ¿Cuándo lo podrá considerar pertinente? Cuando el imputado, ¿sí? El imputado ya estando en la cárcel, aporta información fidedigna que coadyuve a la investigación y persecución del beneficiario final del delito. ¿Qué quiere decir? Que el que esté en la cárcel sea un prestanombre y el que esté afuera sea el que organizó y llevó a cabo todo este tipo de circunstancias que desencadenaron a la acción penal de la autoridad en materia de delincuencia organizada referente a lo que es la parte fiscal. Que para estos efectos el fisco dice, a ver, tú estás en la cárcel imputado, yo ya tengo una carpeta de investigación en tu contra, pero ¿qué crees? De todo este procedimiento me di cuenta que existe alguien alterno, que tú simplemente eres un prestanombres. ¿Quieres que te libere? ¿Quieres que exista un criterio de oportunidad? Que me sale a mí más caro tenerte a ti en la cárcel que lo que voy a recaudar. Mejor chisméame quién es el que sí, quién es el beneficiario final, para que este criterio de oportunidad lo pueda yo considerar para ti. En caso de lo contrario, así me cueste más caro tenerte en la cárcel que lo que voy a recaudar, no me importa, yo te quiero en la cárcel. Sin duda alguna, algo simplemente arbitrario e intransigente. Repito, esto es un medio de control político más que un medio de control recaudatorio, porque como parte de estas reformas que repito, se esperan formen parte y se publiquen como parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2020, el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación se reforma. Recordemos que este artículo 17H del Código Fiscal de la Federación nos habla de los supuestos y de las hipótesis jurídicas mediante el cual el fisco puede llevar a cabo la cancelación de los sellos digitales. Una de las causales para mí más poderosas en materia de recaudación es la cancelación del sello. ¿Y qué nos dice estas modificaciones? Una de estas modificaciones al artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. A ver, contribuyente, cuando yo descubra que llevaste a cabo algún tipo de operación con facturas que amparan operaciones inexistentes, te voy a cancelar tu sello hasta que no me pagues lo que me debes, es decir, hasta que desincorpores de la esfera jurídica todas las facturas que tú le diste efectos fiscales. Quítale los efectos fiscales, págame el impuesto si es que quieres que te restablezca tu certificado para efectos de poder continuar facturando y poder llevando a cabo y preservando la operatividad de tu negocio. Hasta que no me pagues, tu sello está bloqueado. Que sin duda alguna esto es un mecanismo y un medio de control más eficiente que todo este procedimiento en materia penal persecutoria que recaudatoria. Y finalmente tenemos reformas al Código Fiscal de la Federación, el artículo 113 y 113 bis. Recordemos que hace aproximadamente cuestión de meses este artículo 113 bis se publicó y formó parte ya del Código Fiscal de la Federación, pero ahora se perfecciona. ¿Cuál es esta perfección? Del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación se desincorpora la fracción tercera que nos hablaba de la compraventa y el tráfico de los comprobantes fiscales y la penalidad que se le daba. Ahora se perfecciona el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que nos dice, a ver, para que exista persecución por parte de la autoridad, ¿sí?, la Secretaría de Hacienda se deberá de querellar de que existe algún tipo de, ya sea de compra o venta de comprobantes fiscales, indistintamente de su cuantía, simplemente en el momento en que el contribuyente que los vendió quede firme el procedimiento desaguado en el artículo 69b o el procedimiento quede firme para el contribuyente que los adquirió. En ese momento, ya que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, los contribuyentes que vendieron las facturas, que enajenaron las facturas que amparan operaciones inexistentes, en ese momento la autoridad podrá querellarse e iniciarse la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de la Fiscalía. Aquí ya se habla de una sanción de 2 a 9 años indistintamente para el que los compra o el que los adquiere, y más aparte para todos aquellos que se dedican al coyotaje de los comprobantes fiscales, de que sabes que yo conozco de alguien que te puede vender un comprobante fiscal. En ese caso también se considera como parte
del delito el que, a sabiendas de que existe este tipo de delito, ¿sí? Lo promueve, ¿sí? A sabiendas de que existe este tipo de causal, permite, publica y anuncia y promueve lo que es la apología del delito, de continuar la venta de los comprobantes fiscales, que sin duda alguna pues también sería acreedor. No obstante, ni siquiera aparece su nombre como parte del que compra o del que vende los comprobantes, simplemente al ser un intermediario entre el que compra y el que vende, pues formaría parte de esta querella que podría realizar la Secretaría de Hacienda. Bien, y finalmente, pues bueno, cuando entra en vigor este decreto de todas estas reformas que acabamos de platicar, entra en vigor el 1 de enero de 2020. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos contribuyentes de 2015 a la fecha que hayan llevado a cabo algún tipo de circunstancia o hecho delictivo probablemente tipificado dentro de estas reformas, pues bueno, quedarán librados, entre comillas, porque pues bueno, ya sabemos que como parte de toda la concatenación que en ocasiones las autoridades fiscales realizan, pues son muy hábiles para poder tipificar y echar para atrás la máquina del tiempo. No obstante, constitucionalmente se habla de que hay una retroactividad de la ley. El Código Fiscal de la Federación es muy claro, que no dice si hay retroactividad de la ley, exclusivamente hablando de normas de fondo. De normas procesales sí se puede aplicar la retroactividad, tanto es así que el artículo 69b se pudo hacer retroactivo. No obstante, inició su vigencia en el 2014 y la autoridad lo hizo retroactivo 5 años a partir del 2014, y los tribunales manifestaron que estaba en pleno derecho, porque era simplemente no una norma sustantiva, sino una norma procesal que estaba plenamente facultado por el código, que el código, sin duda alguna, en una Código Fiscal de la Federación, en una jerarquización de las leyes, pues se encuentra sin duda alguna por debajo de la Constitución, del principio constitucional en materia de irretroactividad de la ley, que pues bueno, es la tendencia de los tribunales, porque en caso de lo contrario, pues se podría considerar que se cae la recaudación, ¿verdad? Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la información, por su atención. Soy su amigo Adolfo Vasconcelos. Muy buenos días, muchas gracias.